Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, esta vez para mostrarles un add-on, el primer add-on que desarrollé para Blender, una herramienta sencilla pero creo que va a ser muy útil para animadores y también para riggers, que nos permite potenciar las características que ya tiene Selection Sets para Blender. Como he mencionado en algunos videos y en mi curso de Rigify, yo utilizo bastantes Selection Sets para configurar diferentes grupos de selección de los rigs que utilizo principalmente con Rigify. De hecho, el Rigify ya viene con una opción para crear automáticamente todos estos grupos y que queden automáticamente aquí distribuidos en esta pestaña de Selection Sets, lo cual ha sido bastante útil a la hora de animar. Sin embargo, esta herramienta tiene algunos defectos, principalmente su ubicación. No me gusta donde queda puesta aquí en Properties, en la pestaña de Data. Además, seleccionar diferentes grupos de controladores es un poco tedioso porque toca ir seleccionando uno por uno y darle Select, o crear nuevos grupos, toca ir seleccionando los grupos y darles Asignar. Es un poco tedioso todo ese proceso. Son varias cosas que siento que podían mejorar y ser más eficientes, y aquí es donde entra el add-on Selection Sets. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es instalarlo. Es muy sencillo como todos los add-ons. Para quien no sepa, vamos a Edit, Preferencias, y aquí en la sección de add-ons vamos arriba a la derecha donde dice Install from Disk. Buscamos nuestro archivo, que va a ser este de aquí que dice Selection Sets Plus. Le damos instalar y automáticamente va a aparecer esto que dice Selection Sets. Él por defecto va a venir aquí escrito Item, que es estas pestañas en donde se va a ubicar el add-on. Por defecto coloqué Item para que quede aquí al lado de las capas del rig y de las propiedades del rig, pero ustedes pueden cambiar esto aquí seleccionando cualquiera de las pestañas, incluso una nueva que no exista. Podemos colocar, por ejemplo, Selection Sets Plus, y él automáticamente va a crear esa pestaña en donde se va a ubicar el add-on. Cuando instalen el add-on, aquí va a aparecer esto así desocupado. Una de las cosas que yo más quería era poder importar los diferentes Selection Sets que yo ya tuviera creados en mis rigs. Entonces, para eso es muy sencillo. Vamos a la sección de Selection Sets y aquí vamos a seleccionar todos los que queramos, activando la casilla de la derecha. Vamos a activar este check y vamos aquí a la derecha en la flechita y vamos a activar Copy Selection Sets. Una vez hagamos eso, vamos a nuestro add-on y presionamos donde dice Paste Selection Sets. Y aquí automáticamente se van a crear todos los grupos de selección que ya teníamos asignados anteriormente. Como les decía, una de las cosas que más me aburría era la selección en Selection Sets. Por lo tanto, aquí va a ser mucho más sencillo. Aquí solo tenemos que presionar el botón y automáticamente va a seleccionar pues el grupo que estemos presionando. Y además de eso, podemos deseleccionar también fácilmente presionando Alt y el botón de cada uno de los Selection Sets. Ahora es mucho más fácil. También podemos seleccionar solamente un grupo si queremos. Digamos que tenemos todos los controladores activados, pero queremos ahora seleccionar solamente el torso. De esa manera solo presionamos Control y el grupo que queremos y automáticamente lo va a seleccionar isolado. Si queremos crear nuevos sets, también lo podemos hacer desde el add-on, e incluso va a ser un poco más fácil porque podemos seleccionar los grupos desde antes que queramos añadir. Vamos a presionar Add Selection Set. Voy a colocar, por ejemplo, pierna. OK. Y aquí automáticamente me va a crear el grupo con los controladores que ya tenía seleccionado. También podemos agregar controladores a sets que ya tengamos creados. Por ejemplo, voy a seleccionar ahora la pierna derecha y presionando Shift y el grupo, automáticamente ya va a quedar agregado a ese set que queramos. También podemos eliminar huesos de sets que ya tengamos creados. Por ejemplo, voy a seleccionar de nuevo toda esta pierna y si presionamos Shift Alt y presiono, automáticamente va a eliminar esos huesos que teníamos seleccionados.
Otra de las ventajas que tiene el add-on es que podemos reorganizar nuestro layout como queramos. Si vamos a la pestaña de Edit Layout, aquí podemos primero que todo cambiar el número de columnas. Podemos colocar por ejemplo 3 y también podemos reorganizar la ubicación de cada uno de los sets. Por ejemplo, si queremos que el torso quede un poco más arriba, podemos ubicarlo con ayuda de estas flechas, ¿sí? Y también podemos eliminar alguno de los sets que ya tengamos creados presionando la X. Si la presionamos, automáticamente se elimina ese set que teníamos creado. Por último, podemos cambiar el nombre de los sets. De nuevo aquí desde Edit Layout voy a presionar este icono de lápiz y aquí le voy a poner por ejemplo Face All. Y automáticamente ya se cambió el nombre de ese set. Díganme si tienen algún problema utilizándolo, es el primer add-on que desarrollo, entonces si hay algún error coméntenlo aquí en la sección de comentarios de YouTube. Si les gustó el video, si les gustó el add-on, déjenme un like o déjenme un comentario que sería súper bueno para el canal y nos vemos en un próximo video. ¿Listo? Chao.